vamos a rescatar después al final de la charla, que nos va a hablar de la situación actual en el mundo de los arrecifes, ¿vale? ¿Alguien sabe qué especie está de aquí? Muy bien, aquí tenemos a los compañeros de Alfonso que apoyan un montón. Bien. Bueno, pues esta pregunta, es decir, esta respuesta, la vamos a solucionar ahora con Alfonso. Alfonso se va a centrar un poquitito más en el funcionamiento propio del coral y después va a exponer corales que tenemos aquí en Cotao, cómo clasificarlos. Es una herramienta muy práctica para nuestro día a día, ¿vale? Sé que estamos cansados, que llevamos un montón de nitrógeno en el cuerpo, ¿vale? Les pediría un esfuercito porque merece la pena, de verdad. Alfonso, ¿cómo quieras? Sí, no, pues como ha dicho Sergio, el pólipo es la unidad del coral. El coral es una colonia, un colectivo de pólipos. Al fin y al cabo, una unidad de ellos se representa muy pocas veces. Nosotros tenemos un coral que sea un individuo, como es la fugia, pues lo conocemos, que es el coral Z que vemos en la arena, forma redonda, ¿vale? El resto son todo colectivos. A excepción de ese, todos los demás son colectivos. Vamos a tratar temas de la anatomía del pólipo, alimentación y sus formas, reproducción sexual y asexual, clasificaciones por forma, taxonómica y por el estado. Luego vamos a tratar un poquito la coriofilia para comparar con el estado actual y qué podemos sacar de esto para aplicarlo dentro de los géneros. Como os ha mostrado antes Sergio, el pólipo está compuesto por distintas partes, los tentáculos, en los cuales tenemos las células de mastocitos, donde están esas... Vale, ok. Bueno, los tentáculos, donde encontramos los nematocistos, que serían las células urticantes, los utilizan los pólipos para poder atrapar esos alimentos. La boca en el centro del pólipo y lo que sería el cuerpo gástrico en el interior, separado en distintos sectos, en el caso de los corales, los arcos sectos en los lados. La parte exterior encontraríamos lo que es el exoesqueleto, que es donde el coral deposita todo el carbonato cálcico que extrae del agua, con otras células extrafísicas llamadas células plásticas, y en la parte de abajo sería la ceja, ¿de acuerdo? En los tentáculos de lo que es el tejido podemos encontrar las antenas que realizan la simbiosis con lo que es el pólipo, favoreciendo en todo momento la absorción de la energía sin utilizarla para lo que es el coral. ¿De acuerdo? A la derecha tenemos una fotografía de una ostrea tomada aquí en Cotao. Es muy simple relacionarlo directamente con el que tenemos al lado, tentáculos, la boca en el centro, el tallo y el exoesqueleto en la otra parte, ¿de acuerdo? Distintos ejemplos de pólipos, corales blandos, corales duros, distintos tamaños de los pólipos. Ahora empezaremos a relacionarlos y a entenderlos un poco. Y esto que sería coral completamente blanqueado, carente de pólipo, por tanto muerto. Muerte reciente, carencia de algas. Vale, los nematocistos, una de las células específicas de los corales. Dentro del género Cnidaria es lo que les da esa particularidad. Son urticantes, unos más, otros menos, ¿de acuerdo? Inyectan toxinas para poder capturar a las presas y están presentes en todo lo que es el filo que compone los corales y las medusas, los Cnidarios. Vale. Alimentación del coral. El coral, aparte de lo que es zooplancton, zooplancton y el resto de animales muertos, algunos son un poco más agresivos, pueden capturar presas vivas, peces, cangrejos, ¿okay? Tienen distintas formas de alimentarse, ya bien sea con la extensión de los tentáculos, la extensión del estómago hacia el exterior para poder atrapar otro tipo de presas, o inclusive llegar a otros corales que tienen próximos a ellos, quemarles el tejido y comerse. Lo digieren directamente. Podemos ver una tubastrea con artemia en las bocas, directamente no necesita ni siquiera utilizar los tentáculos para poder aproximarlo, lo atrapa con la boca. O esta lobofilia con trozos de restos de animales muertos y los tentáculos semi-extendidos. Aquello que los peces están comiendo cerca, si cae encima, lo digieren. Vale. La reproducción de los corales puede ser de dos tipos, sexual o asexual, ya bien sea
reproducción sexual externa, es decir, el coral o el pólipo vierte sus gametos hacia el exterior, óvulos, espermatóforos son vertidos al medio, que es el agua, y lo que es la fecundación se realiza dentro del agua, directamente. O bien corales que son hermafroditas, que tienen la capacidad de fecundarlo dentro de sí mismo. El óvulo se fecunda dentro del propio pólipo y lo vierte ya fecundado al exterior, que es la larva blanca. Ejemplos de hermafroditas y ejemplos de corales que están virtiendo directamente al exterior. Reproducción asexual puede ser de tres tipos. Por bipartición, conocéis las células y la división que tienen las células. Se parten. Por el mismo material genético se dividen en partes. En el caso de aquí podéis ver como que es la parte superior del pólipo empieza a haber un estresamiento, la boca se ha dividido en dos y está empezando a generar un nuevo individuo. Finalmente, con el crecimiento acabará dividiéndose por completo. La afirmación. Vamos a encontrar divisiones múltiples y no es necesario que partan de la misma boca. Al contrario de la bipartición, simplemente se generaría como un callo en lo que es el borde exterior. Aquí haría crecer un nuevo pólipo con una nueva boca y al generar un nuevo exoesqueleto a su alrededor con tentáculos y demás. ¿De acuerdo? Y lo que es la laceración polar. Una yema, como una planta que le sale un nuevo tallo desde la parte de abajo, de lo que es el pie. Aquí tenéis un ejemplo. Todos estos salen de lo que es la base de este coral. Las tres, un ejemplo en el que podéis ver como la yema sale de la parte inferior, en algunos casos se desprende y luego se vuelve a anclar en algún sustrato, y en otros directamente forma parte del coral. No llega a desprenderse, el crecimiento desde la parte inferior. Para la clasificación podemos emplear tres formas. Esto es bastante práctico a la hora de los briefings, llevar a la gente al agua, más o menos entender qué es lo que hay, tampoco es necesario conocer el nombre de la especie, pero sí que es lo que tenemos delante para poder enseñar un individuo moral, no se va a mover como es el caso del pez. Cuando estás haciendo un hand dive, un buceo, directamente llevando a un cliente a un sitio sabes que vas a encontrar ese coral ahí. Tienen una pizarra, este coral es tal característica que lleva. ¿Vale? La primera clasificación por formas es la más sencilla, se divide en cuatro tipos, por branch o ramas, corales planos, esféricos columnares y solitarios. Los vamos a definir ahora. Branch, o corales de rama, tienen forma dendrítica, tipo árbol. El crecimiento es bastante elevado, unos 10 centímetros al año. Tiene baja resistencia al estrés ambiental. Es bastante frágil, tan elevado no le permite tener una estructura de exoesqueleto bien conformada. Y al cabo, un hueso que es poroso no tiene la misma resistencia que otros animales. ¿Vale? Forma corimbosa, forma de arbusto. Necesita una fuerte corriente y luz elevada, y al fin y al cabo lo que está provocando es que el crecimiento sea muy denso y irregular, tipo las estiloporas, que es donde se esconden las damiselas. No la acrópora, que es como... Bueno, luego lo explico en la parte de la clasificación sexual. Tipo digitada, con forma de dedos, crecimiento simétrico. Puede madurar en forma de planta, que sería el siguiente de los tipos. ¿De qué depende de que madure de una forma u otra? De dónde se encuentre ubicada, la cantidad de luz que le llega, la cantidad de corriente. ¿Vale? El forma plato proviene de las tres anteriores. Dependiendo de esas condiciones clínicas, provocará que crezca de esta forma, inclusive que teniendo esa forma luego vuelva a meter a la otra. Un mismo coral se ha hecho estudios de coger y llevarlo a distintos puntos, más profundidad, menos profundidad, lo cual conlleva que haya más o menos luz. El mismo coral acaba cambiando de forma. ¿Vale? Simplemente es para la observación de la luz, para que las fotosenteras sean más o menos efectivas. ¿Vale? El crecimiento del plato es horizontal, es rápido, por tanto también es frágil, igual que el branching, y aproximadamente lo mismo, entre unos 8, 10, 12 centímetros al año. Formas planas, tres tipos, incrustantes, foliadas o laminadas. En el caso de las incrustantes, el crecimiento se realiza sobre otro sustrato o estructura, no sobre otro para el molde. ¿Vale? Son los tapizantes que quedan por encima como si fueran un musgo. Tiene un crecimiento horizontal y la estructura es muy fina. Foliada, un crecimiento en 3D. Puede ser de los tipos hojada, que tiene una aceleración muscular alta, o floral. En el caso de la que tenemos aquí abajo sería un tipo de floral, acelerado con distintos lóbulos. ¿Vale?
una simulación de la luz bastante más pobre que la otra. Este tipo de corales compiten con otros. ¿Pero recuerdas? Laminada. Bueno, si tenéis algún tipo de duda o lo que sea, preguntad. Laminada. Estructura fina y frágil. No confundir con el coral plato. En este caso no tiene branch. Los dedos que estábamos viendo en el otro, en una acrópora, este es completamente plano. Esto sería una montícora, no una acrópora. ¿Vale? El crecimiento también es en forma de plato, completamente horizontal, y tiene apariencia de incrustante, aunque no lo es. Tiene un pie que lo mantiene fijado a lo que es el sustrato, y a partir de ahí el crecimiento es completamente plano. Un ejemplo de coral. Esféricos y columnares. Dos tipos. Masivos. Un crecimiento lento, 1 centímetro al año, forma esférica o hemisférica, media esfera o esfera completa. El caso de lobofilias, acanastreas, estructura robusta y alcanzan un gran tamaño. Los ejemplos que podemos ver por aquí, de 1 metro más o menos de diámetro, pueden llegar hasta los 2 metros. Submasivo. Densidad de crecimiento similar al masivo, forma columnas o tiene formas irregulares. No lo confundáis con lo que son tipo branching, los primeros que os he enseñado, los dedos, esto es mucho más grueso, un poco más debajo del agua. Y solitario. Este caso es una excepción, los corales conforman colonias y este es un individuo. ¿Vale? En un inicio están fijados al sustrato, tienen un pie, cuando ya maduran se sueltan y caen al fondo, quedándose en la arena. Tienen la capacidad de desplazarse en la parte inferior de una vejiga que rellenan con agua, con el movimiento de las olas o las mareas son arrastrados, o bien para posicionarse de forma cóncava, que es su posición original, o bien para cambiar de sitio buscando más el rodar por el fondo. No están anclados al sustrato en cuanto son maduros y, como he dicho, pueden llenarse de agua en la parte de atrás. ¿Crecen rápido esos? No. Son bastante gruesos. No sé si habéis visto el grosor que tienen. El carbonato cálcico es un espesor ya considerable. Entonces, cuando dices no lo confundas con este tipo, Si queréis vuelvo para atrás. Si tienes esa duda, dímelo. no. ¿Cómo no lo confundas? ¿Qué me tengo que fijar? Submasivo, no confundir con branches o ramas. Branches o ramas. No quería que pase de página. Esto es de aquí. ¿Vale? Podríais confundirlo con esto, pero esto no son columnas. Es más similar a dedos o a un árbol, ramas, lo que vosotros queráis. Igualmente que aquí. Crecimiento en forma de dedos. No es lo mismo que una columna. Y lo que os decía, no confundir el plato con el laminar. El plato sigue teniendo dedos, aunque su crecimiento sea horizontal. ¿Vale? La laminada no, es una lámina completamente. ¿Vale? No tiene ningún tipo de estructura en forma de dedo que salga de ella. Perfecto. ¿Te ha quedado claro? Como para no. 20 flexiones. Clasificación taxonómica. Esta es más compleja y bueno, espero que os quedéis con alguna característica principal de los que vamos a mostrar. ¿Vale? No es necesario que hagáis un estudio de esto. Vale, pertenecen al reino Animalia, filomidarios, los corales, y se divide en 4 tipos distintos: hidrozoos, esticozoos, antrozoos, a los cuales pertenecen los corales directamente, y cubozoos. Hidrozoos, esticozoos y cubozoos son medusas. Vienen del mismo sitio, tienen fase pólipo. ¿Vale? Los hidrozoos tienen fase pólipo y fase medusa. Son medusas con velo, y en este se incluiría el coral de fuego. El coral fuego, falsamente llamado coral, no es coral. Es una medusa incrustante que queda incrustada sobre otro ser vivo, en este caso un coral, lo recubre por completo tomando su forma y después retoma su forma original, que sería en forma de branches, dedos. ¿Vale? No es un coral. ¿Beneficia o perjudica al coral? Perjudica, claramente, es un invasor. ¿Vale? Lo mata. En el momento en que incrusta sobre él, acaba recubriéndolo, pasa a ser la estructura de ¿okay? Ejemplo, la milefora. ¿Vale? Está sobre una gorgonia, en este caso. Carabela portuguesa por la parte de la medusa. Esticozoos. Pólipo reducido o ausente. En el caso de los esticozoos y cubozoos, casi es total la pérdida del polvo. Ya directamente su forma es medusa, no tienen velo
La diferencia entre ambos sería la boca. En los estífosos se encuentra ubicada en lo que sería la base de los tentáculos y la boca en los cubozoos estarían en el interior de la carne. ¿Vale? Cubozoos, medusas en forma de caja o cubo, no tiene velo. En este caso es una avispa de mar, bastante venenosa y urticante. No sé si la conocéis. Y los antozoos, que es la clase que nos toca. Solo tienen fase pólipo, se caracterizan por tener simetría radial, una cavidad gastrovascular clavicada, pueden ser solitarios o coloniales. Antozoos se subdividen en hexacoralia y octocoralia, dependiendo del número de ejes radiales que tendrían para la simetría. ¿Vale? En el caso de hexacoralia, 6 ejes de simetría radial, estructura formada por financiación. Antes, el pólipo aparece en la nueva boca junto al pólipo antiguo y a partir de ahí se conforma un nuevo exoesqueleto que al final acabará separando este tipo de Los individuos están unidos por una capa de tejido, como ha comentado Sergio, no son independientes entre sí, forman una colonia y el tejido externo es complementario. Pueden estar desnudos, en el caso de los corales blandos, o con esqueleto calcáreo. Las dos antenas simbióticas se pueden encontrar tanto en lo que es el tejido interno como en la cavidad gastrovascular, en el estómago. La mayoría son coloniales y algunos solitarios. Octocoralia, simetría radial de los ejes, la mayoría son coloniales y en este grupo encontramos corales blandos, gorgonias, plumas de mar y el coral azul. Entramos a explicarlo un poquito más en profundidad. Hexacoralia se subdivide con alquinaria, frontera y alquinaria. Depende de la zona. Todos conocemos las anémonas. En ellas, peces y camarones realizan la simbiosis. En el caso de aquí de Cotá podemos encontrar Heterachis magnífica con un Nemo, todos lo habéis visto. Distintas coloraciones en lo que es el exterior, en la parte del tubo. Y, por ejemplo, las retuinas, Stiptodáctilas. Son menos llamativas, pero igualmente confieren protección para realizar la simbiosis a peces payaso como estos anfitriones. Scleractinia. En este género encontramos el coral petro, coral duro, tiene su esqueleto, que es lo que lo conforma, y participa en la formación de arrecifes, que se subdivide en dos tipos, LPS o SPS, dependiendo de la longitud de su pólipo. LPS sería Long Polyp Stone, en inglés, SPS será Polyp Stone, dependiendo del diámetro del pólipo en cada uno de los casos, de 10 a 40 milímetros en el caso del LPS, de 1 a 2 milímetros en el caso de los SPS. Como todo en lo que es la clasificación biológica, ese espacio que hay entre media, que veis que de los 2 milímetros pasa a los 10 milímetros, es así. Todos esos corales que quedan en medio no se saben dónde clasificarlos, y son la mayoría de los corales. Por regla general, se llevan directamente al filo del LPS. ¿Vale? Vamos a ver distintos ejemplos de LPS. Tubastrea, de distintos colores. Estas, por ejemplo, están tomadas en ping-pong, color rosado. Es bastante agresivo este coral, antes habéis visto la foto en la que se estaba alimentando directamente con la artemia. La artemia es un zooplancton móvil y hay que atraparlo para eso, ni siquiera requiere del uso de los tentáculos para poder hacerlo. Tiene distintas coloraciones muy llamativas, por regla general busca estar un poco al cobijo de la luz, en este caso está con el pólipo completamente contraído y le gusta las condiciones, sobre todo por ejemplo en el filtro, coloraciones azules, amarillas, verdosas o negras en este caso. Esto no es una tubastrea, pero sí que está diciendo una tubastrea, es una turbinaria. Ya no tiene lo que es la estructura basal en forma de semiesfera, sino que directamente el tallo va anclado sobre lo que es la roca o el sustrato y a partir de ahí crece como si fuera un árbol. Primer pólipo y a partir de ahí en el tallo van generando nuevos pólipos. ¿De acuerdo? Goniopora.
muy llamativa, pólipo extendido, bastante largo. En un momento en el que se estresan, el pólipo se retrae por completo, quedando como si fuera una rosa, con un tejido en color así entre eléctrico y pastel. En esta foto, en Japanese Garden, podéis ver las diferencias. Pólipo totalmente estresado, introducido dentro del exoesqueleto, y el pólipo totalmente distendido en la parte exterior. Estas son de color beige, las rosadas, amarillas, verdes, azules, moradas, flúor, colores muy llamativos, como esta de color verde flúor. Biología simple, o coral burbuja. Seguro que lo conocéis, es el alimento de las tortugas. Ahí está. Cada una de estas bolitas que veis es la extensión de los tentáculos del pólipo. Está justo debajo. Es coral duro, aunque parezca todo lo contrario, que será así esponjoso, debajo lo que tiene es una estructura, un exoesqueleto bastante grueso. Diploastrea, coral incrustante. ¿Os suena? ¿Cuánto? Fabia, también coral incrustante, fácilmente reconocible. Está muy extendido por casi todas las zonas del tocado. Las coloraciones pueden ir desde el marrón, verde, morado, azul. Es un coral muy duro, y aunque dé la sensación de que es completamente piedra, por la parte exterior tiene superficie. Bastante blandito luego al tacto. Luego en la acuariofilia, todos los corales que hemos tocado con las manos, el tacto que tiene mola muy. Está muy bueno. Esta sería la estructura de la fabia. Podéis ver que en la parte central se encuentran las bocas de los pólipos, no requiere que sea un único espacio para uno de los pólipos, luego en el interior ya se ha subdividido. Es más fácil de ver en este macro. En un mismo espacio dentro de las crestas o estructura del exoesqueleto podemos ver 4 pólipos distintos, fácilmente diferenciables. Las coloraciones de lo que son las crestas y el pólipo en este espécimen y en lo que es esta especie son distintas. No va a ser el mismo tono para lo que es el exterior y el interior. Luego fibras. Sobre todo la zona sur de Cotao, como Liu, Piñán, Charrey, tienen especímenes bastante grandes, en muy buen estado. Las coloraciones cambian bastante, es un coral de crecimiento lento, 1 centímetro, 2 centímetros anuales. Y una característica sería la división no por bipartición, sino MX. Genera 4 o 5 individuos cada vez que se divide. Otra imagen, esta especie con distinta coloración. Funkia, único coral solitario. Hemos hablado ya antes de él, características más especial, parte inferior, que es convexa, la inclinación de giga, que es capaz de rellenar con agua para que las corrientes o oleaje lo puedan desplazar o dar la vuelta y colocarlo de su forma controlada. ¿De acuerdo? Alfonso, Sí. ¿una pregunta ahora? Sí. En Japanese Garden hay una zona gigante con estos. Sí. Mi pregunta es, estos, como son individuos individuales, vamos, cuando los coges, están siempre vivos, entiendo. No siempre, hay muertos, hay vivos, hay blanqueados, ahora mismo no existe planificación. Por ejemplo, playa de Sairí, zonas donde hay un poquito de movimiento por el oleaje, por el cambio de corriente, ahí sí que se nota que tienen la coloración bien, que no han perdido las cosas anteriores. O sea que, por ejemplo, la zona de Japanese, que es brutal, espectacular, porque es solamente este coral, hay una mezcla de corales. ¿Cómo sabemos diferenciar el vivo del muerto? Perdona, es que... Ahora llegaremos a ello. Venga, ok. ¿Vale? La siguiente clasificación, te ayudará yo. Vale. Y vídeo de Funkia totalmente blanqueado, aunque sigue vivo porque podéis ver que lo que es la boca del pólipo continúa teniendo coloración, el pólipo continúa ahí. Macro de Funkia. Y SPS. Empezamos con los corales de pólipo corto,
lo que todos reconocemos como un coral. Cuando alguien habla de un coral, al fin y al cabo vas a pensar en un coral con forma de palo, de ramita, arbusto, Antípora plata. Laminar. Es bastante fácil. La clasificación anterior, la forma laminar, no sé si os quedó clara, pero tiene crecimiento rápido, es muy fina, los bordes de crecimiento se notan fácilmente y a la hora de que haciendo un buceo alrededor de él le deis un pequeño golpecito, probablemente vayáis a romper una buena parte. No es como en el caso de la Acrópora plato, que ahí se fracturaría solamente lo que es el borde. En esto probablemente lo echéis abajo casi por completo. Está anclado por un pie directamente al sustrato y las coloraciones son muy llamativas, aquí en cota o no, pero coloraciones amarillo flúor, naranja, verde, rosa, azules, morados. La acuariofilia es bastante interesante y bueno, Acrópora plato, este es el que os hacía referencia, también tiene crecimiento rápido, se nota fácilmente lo que es el grado de crecimiento. Veis que este sí que tiene branches, dedos hacia arriba, confiere la protección para lo que son las damiselas y peces pequeños que se exponen ahí. Las partes inferiores se exponen también peces más grandecitos al comienzo del coral. Este, por el contrario, si habéis visto alguna vez que se rompe y demás, siendo tan fácil como el otro, lo único que rompería sería la construcción. Luego vamos a hablar de esas rupturas de corales, que es subsanable, a ver si logramos un plan de acción. Acrópora bus o Acrópora arbusto, el crecimiento es en forma de arbusto, bastante más denso, irregular, también confiere un lugar de protección para damiselas y peces pequeños. Este ejemplar, por ejemplo, el Noviu, tiene forma de corazón, está muy bueno. Una aproximación a los pólipos muy pequeños, de ahí lo de SPS, 1 milímetro, 2 milímetros de pólipo. Acrópora digitata, forma de dedo, se ve claramente. La diferencia entre unos y otros, este crecimiento es más robusto, crecimiento rápido, unos 10 centímetros al año, coloraciones muy llamativas, puede ser verrugosa o no, a la hora de que tenga más bultitos, cada bultito sería un pólipo, las hay que tienen muchos más bultitos o pólipos, por tanto que estaríamos hablando de una diferencia bastante grande, pasar de unos 8 o 10 centímetros al año a 1 o 2 centímetros dentro de la misma especie, solo por el número de pólipos que tiene. A la hora de crear lo que se ve, el crecimiento puede ir más rápido, pues mejor. Orites, incrustante, lo conocéis todos, con el gusano de árbol de Navidad, es muy poroso, bastante resistente, es una capa muy fina que recubre otras estructuras anteriores, también sean corales, rocas. Plantidea, otro grupo, coral blando, boreal, muy común en acuarios y valorados. Tiene crecimiento muy rápido. Alfonso, hay muy poquitos. Una duda, sí. La de antes, justo adelante, la de los gusanos, los de los árboles de Navidad. ¿Hay alguna simbiosis entre el coral y el gusano o se ponen en ese coral específico por alguna razón, porque son más porosos? Entiendo que es porque es más poroso. En la acuariofilia no se da y no. O sea, de hecho, la acuariofilia no es normal encontrar incrustantes a la hora de mantenimiento. Yo, por mi experiencia, no he tenido. ¿Y se mueven? No sabría responderte a eso. ¿Esos gusanos se mueven? En el interior lo que generan es una especie de tubo cálcico, están ahí escondidos, se retraen o se abren según el estrés que tengan exterior y lo que ves fuera es la parte filtrante que tienen para recoger el Pero se microplástico. desplazan. No se desplazan, No se desplazan. ¿Y se alimentan a sí mismos o alimentan al coral también? No, así mismo. Si no se desplazan, ¿cómo llegan al coral? ¿No? ¿Qué hay? Entiendo que se instalan en una zona que haya muerta, algún pólipo muerto y con alguna brecha o con algún agujero que ya estaba hecho y que el coral lo que ha ido ha sido recubriendo alrededor, ese gusano ha muerto y se ha puesto otro en su lugar. ¿Vale? Plante. Coral blando, es colonial por completo, crecimiento muy rápido, crecimiento, lo que es la reproducción sería sexual por laceración podal, van creciendo con el tejido que los va uniendo
De la parte inferior, en el tallo, el tejido se extiende, genera un nuevo pólipo, así sucesivamente. Las coloraciones pueden ser muy llamativas, aquí en Cotao tampoco se varía mucho y de hecho normalmente lo vais a encontrar estresado, semicerrado o cerrado por completo. Son más pequeños de lo normal también. Alfonso, ¿qué tamaño tienen eso? Esto es inferior al centímetro. La variofilia estarían en 1,2, 1,4 y luego especímenes de hasta los 2 y los 4 centímetros, ya dependiendo. ¿Vale? Otro color distinto, todas estas están tomadas en pulpón. La boca del pólipo es completamente retráctil. En un momento en el que cae cualquier tipo de resto de alimento de los peces, se va a cerrar, va a recogerlo con los tentáculos y lo va a acercar a su boca para destruirlo. Es filtrante también, retiene lo que es el contacto, tiene la capacidad de moverse, el cuello es un poco móvil, lo cual le permite orientarse hacia lo que son las mareas y corrientes para recibir más o menos cantidad de corriente. Coralimorfaria, falsos corales, similares a la orden escleractinia, corales duros, ya los hemos hablado, no tienen tentáculos largos y están emparentados con las anémonas. Coralimorfaria. Ejemplos serían estos discosomas, los famosos y el twins. Están empezando a blanquear y esto va hablando. Las condiciones de temperatura les están llevando cada vez más débiles y frágiles. Por la lateral esto afecta directamente a lo que son los duros y a los corales blandos. Son retráctiles igual que los anteriores, los guantus. Familia de las anémonas, aunque sin tentáculos, no son irritantes y son orientables también hacia la luz y hacia las corrientes. Vale. Otra coloración. Esto sí que se nota que tiene un poco más de rugosidad de tentáculos, pero aún así sin ser irritante. Ejemplo de blanqueamiento de un coral blando. Primera integración. Pasamos a la orden de Tocoralia. Tocoralia, dividido en alcinácea, helioporacia y canaporacia. Vemos el nombre de los por separado. Alcinácea, coral blando, coral cuero y gorgonia. Ejemplos, la singularia. Este me parece que era de White Rock. No estoy seguro. Yo lo he visto en White Rock, pero este no sé si es de White Rock. Vale. Hoy que he estado en Obliu, sí que he visto que allí, tanto en Obliu como en Shark Bay, por la cantidad de corriente que hay, se encuentran en mejor estado, tienen coloraciones muy bonitas allí. En esta foto lo podéis ver con el pólipo completamente retraído, que es coral blando, le confiere la estructura a anillos de quitina y anillos de proteínas, lo cual le hace semirrígido. Las corrientes lo balancean, no tiene capacidad de moverse, al igual que en comparación con los torantus o con los discosomas, son estáticos, sí que sus cuerpos son muy largos, unos 2, 3, 4 centímetros de longitud y completamente móviles con las corrientes. La foto con un macro con los pólipos completamente extendidos. La coloración de los pólipos, hoy por ejemplo estamos viendo pólipos de color morado, naranja, amarillo, independientemente de lo que sea el tejido inferior de color blanco o amarillento. Sarcocitón. Aquí lo tenéis, en este imagen se puede ver individuos completamente, con el pólipo completamente retraído o extendido por completo. Se utiliza mucho la acuariofilia para evitar meter anémonas porque los peces payaso realizan la simbiosis con ellos. No tienes el problema como con las anémonas que se desplacen, estos se quedan fijos en donde estén anclados. Al igual que la singularia, estructura de quitina y proteínas, el cual le confiere cierta rigidez. Eso está tomado en White Rock y la verdad que merece la pena acercarse a ese parche porque esto es una porción nada más del parche. Hay como 14, 16 individuos, todos juntitos, está
La boya azul, ¿no? ¿Eh? En la boya azul. En la boya azul. Sí, ahí. Ahí se puede ver la tortuga porque eso es lo que come la tortuga de arriba. Ahí detrás, exactamente, con el faro. Es muy, de verdad que les animo a ir a ese parche porque está guay. Está guay. Borgoña. Este es el pulfón. La coloración de la Borgoña es muy variable, desde el blanco con pólipos negros, rojizos, amarillentos, hasta el cuerpo negro con el pólipo amarillento, rojo. Es muy llamativo en algunos casos. Semiflexible, también estructura de quitina y proteína. Un macro con los pólipos extendidos. Es flexible eso, ¿no? No es duro. Es flexible. Los hay más rígidos o más blanditos, se ve rápidamente. En cuanto hay un poco de corriente, el rígido se mueve por completo, como si fuera un arbusto mecido por el viento. El flexible tiende a ceder un poquito y combar. En vez de tirar de la parte de abajo del tallo, directamente lo que son las puntas es lo que se flexa. Es un coñazo de fotografiar exactamente por eso. Porque cuando quieres sacar un plano muy cercano, tienes muy poco espacio para tener profundidad de campo. Y claro, él juega con la corriente. Entonces tú al final acabas teniendo que jugar también con la corriente para estar en un margen de este espacio para poder sacar la foto. Por eso realmente es muy flexible. Se mueve. Perdona, Alfonso. No, para nada. Heliocoracia, coral pétreo. Pocos corales pétreos hay dentro de lo que es el conjunto de octocorales. Son excepciones, forman parte de ese 10% que está fuera de la autoclasificación. Tienen pólipos con 8 tentáculos y una simetría también de 8, que se podría dividir en 8 radios. Correspondería con el coral azul. Podéis ver en esta fotografía, una vez muerto, la tonalidad es de color azul y tiene esta forma columnar. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto? Okay. Penatulacia, coral blando, aspecto similar a una pluma, característica, el único coral adaptado al fondo limoso o arenoso. Es un delante, Dice Javi que en White Rock. ¿Sí? ¿Dónde? Entera. A 20 y pico metros. Yo con hacia En Guayro a 30 metros. hacia la isla, sí. Por Mango Bay cuando rozan los 30. Yo con desde verdad. la isla con Anjuana a la isla también. Y en Javi, pues puedes hablar para localizar la fotografía. En Green Rock me suena. No te puedo decir 100%, pero me suena. ¿De qué color? Ahora entro. En Japanese ahí. Me suena Clasificación por estado. Estaba preguntando antes Óscar, ¿no? encima se ve. Saludable, parcialmente blanqueado y muerto. Vale, los 4 estadios. Saludable, color consistente, roto ni laminado, con apariencia de crecimiento, como podéis ver en esta foto. Lo que es la coloración es consistente en todo el individuo. Las puntas apicales, que son puntas de crecimiento, son de color blanquecino o con colores llamativos, ultravioleta y demás, están en continua generación, que constantemente generan nuevos pólipos a su alrededor. Alfonso, Sí, perdón. Normalmente las puntas en todos estos, en nosotros que son de plato, me parece que dijiste de plato, se ven blancos. ¿Es el que tiene problema de la temperatura o es que está creciendo? está creciendo. Es Cuando la está creciendo está blanco entonces, luego pilla color. Dependiendo del individuo, puede ser blanco, en el caso de acróporas puedes llegar a verlo de color azul ultravioleta, morado. El blanco y el Depende de cada Lo que individuo. nosotros vemos aquí que se ven blancos es que está creciendo. En Japanese donde Sí, está la punta. si ves que el resto está saludable, está creciendo. No, no, no. Si ves que sigue teniendo tejido en esa parte blanca, el tejido lo ves, si te aproximas lo vas a ver. En el momento en el que te fijas en un coral que ya está completamente retrocedido el tejido, que ya lo ha reabsorbido, lo ves claramente que lo que tienes es una estructura ósea. En este caso, lo que es la punta de crecimiento, vas a ver que todavía tiene tejido transparente, no tiene una coloración Eso cogida. está súper vivo. Sí. Básicamente con la apariencia de crecimiento. Puntos de crecimiento, la apariencia de crecimiento la tiene. Parcialmente blanqueado. Desaparición de simbiosis con las zooxantelas. Empieza a perder zooxantelas, por tanto empieza a perder vitalidad. Cada vez le cuesta más al coral asimilar y retener nueva energía. Las zooxantelas, lo que dijo Sergio, simplifica la vida del coral. Al fin y al cabo le aportan entre un 85 y un 90% de la energía al coral o de los alimentos ya simplificados. Pérdida de intensidad de color, blanqueamiento, en este caso gris, las puntas
finalmente también tiene pérdida de color y pérdida de uniformidad. Casos que se rompen, zonas fraccionadas, blanqueado por completo. No significa muerte. 90% de blanqueamiento o casi total, pérdida completa de esas antelas, por tanto el animal va a requerir de un poquito de ayuda o de una mejora rápida de las condiciones del medio, que al final es lo que le provoca esto. Tiene un 5 a un 15% de la energía que tendría teniendo esas antelas. Entonces le va a costar mucho recuperar, pero aún así es recuperable. Y coral muerto. Coral recientemente muerto, completamente blanqueado, desaparición del pólipo, desaparición del tejido. Y ya lleva tiempo muerto, aparición de algas filamentosas, clara apariencia de un coral que ya no puede tirar para adelante, irrecuperable. Y pasamos a la parte de acuariocilio. Los conocimientos en el mundo del coral, se deben montar acuarios de coral. ¿Será tuyo? ¿Será tuyo? No, es Ah, vale, justo iba a hacer la misma pregunta. Qué guapo el chaval. condiciones perfectas, coloraciones bastante llamativas, que es lo que se usa en la acuariofilia. Al fin y al cabo, ¿qué se quiere decir con esto? Que en el interior, o acuariofilia, en acuarios, lo que se pretende es dar unas condiciones, parámetros del agua lo más correctas o específicas posible, para mantenerlo de la mejor manera. También se pueden hacer estudios en los que se varían ciertos parámetros para ver la resistencia del coral, cómo le afecta, cómo poder solucionar ciertas situaciones que hay actuales. Al ser de manera artificial, ¿el crecimiento es igual, la rapidez de crecimiento es igual o puedes acelerarla? O superior, lo puedes acelerar inclusive porque estás dando unas condiciones Idóneas todo el rato. Todo el rato estás midiendo los parámetros del agua, estás aportando y agregando macroelementos, microelementos, salinidad. Todo el rato hay que estar pendiente en la acuario. Bueno, en esta parte lo que queremos hacer realmente es crear conciencia, ¿no? Ver cómo está el estado actual de los corales, ver qué podemos hacer para arreglarlos. Los problemas que vamos a exponer aquí son a escala global, ¿vale? Nadie aquí va a cambiar el calentamiento global, pero todos formamos parte de ello y todos tenemos que formar parte de la solución, si no es imposible arreglarlo. Somos la generación que más suerte hemos tenido. No hemos tenido ni que hacer servicio militar, ni que ir a la guerra. Somos los viejos aquí. Por favor. Tenemos un gran acceso a la información, podemos viajar, explorar el mundo. No sé, tenemos una suerte de la hostia. Y creo que un poco el problema al que se va a enfrentar esta generación es al natural, ¿no? Creo que es la Tierra la que nos va a cortar el flujo. Y entonces, pues eso, no escurrir el bulto, ¿no? Que cada uno tome conciencia y que cada uno aporte su granito. Yo transmito la información y vosotros les enseñáis a vuestros alumnos y, no sé, que se vaya pasando. Intentemos hacerlo lo mejor posible. Entonces, voy a citar los problemas y también quiero citar un poco la parte positiva, porque es verdad que se está tomando cada vez más conciencia, ¿vale? No nos quedemos solo con lo negativo de la solución está muy lejos, yo no puedo hacer nada. Primero vamos a ver las amenazas naturales. Las amenazas naturales a las que se enfrenta el coral son las tormentas tropicales, huracanes, que pueden dejar todo el arrecife, pues eso, completamente arrasado, ¿vale? Esto, aunque esté muerto, está formando sustrato para una nueva colonización. Las enfermedades, por ejemplo, en Jamaica ha desaparecido el 85% del coral debido a una bacteria. Ha arrasado con todo el coral. Son animales, tienen enfermedades también. Plagas, como la corona de espinas. Aquí no se considera plaga. En Tailandia, en Australia están consideradas plagas y se meten para matar el animal. Y me gustaría destacar la capacidad de resiliencia que tiene el coral. La resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse después de un cambio brusco, ¿vale? Los corales, ya os he dicho, llevan 550 millones de años en el planeta Tierra, han sobrevivido a todo. Tienen una resiliencia de la polla. Aquí esto nos amenaza aquí, la estrella de mar gigante. Aquí no hay muchas. Bueno, Depende del sitio.
Ojo, cuidado, cuidado que Ah, hace algo positivo porque yo tengo un verdad que sitio. el mango me han dicho que hay un mogollón. Bueno, el otro día estuvimos por Jam y había ahí pues, También 6, es 7, importante 8. que si la partes, crecen. Cada Claro. vuelta que tú partas, se multiplica. Sí, sí. Sacarla y matarla. Para sacarla se ponen trampas, las extraen. ¿Y alguna forma de retirarla? O no? Se ponen trampas que las atraen, eso se saca fuera del agua. Bueno, pues eso, las amenazas naturales afectan al coral, pero no van a provocar su extinción. Es el ser humano el que la está acabando. Vamos a ver las causas humanas. Nuestra forma de vida, el cambio climático y un poco los desechos, la industria, plásticos. Quiero decir, en cuanto a nuestra forma de vida, pasamos por todo. Es que nos creemos que todo está para satisfacernos a nosotros, no nos consideramos parte de la naturaleza está para satisfacernos a nosotros. Entonces deforestamos. ¿Necesitamos más comida? Pues más agricultura. La acuicultura, la cría de peces, por ejemplo el salmón en Noruega. Están cultivando salmón, granjas, y lo que les dan de comer es harina de pescado. Harina que se produce yendo a Chile a arrasar con los pescados de las costas de Chile. Cuando hay arrastreros que arrasan con todo el mar y todo lo que no es para consumo humano se tira muerto por la borda. No sé, hacemos un uso de los recursos que no tienen ningún sentido, ¿no? La sobrepesca, ya digo. Hay barcos que es que los que no nos dejan pescar en la Unión Europea porque llevamos arrastreros con redes de kilómetros, es que te entra todo el mar ahí. Y nos vamos a África a esquilmar las costas de otro país donde las legislaciones son más adaptables. Vale, y luego el incremento de la población humana. Somos demasiados ya en el planeta. Estamos arrasando con todo, la población humana está afectando a que todo esto aumente. Más agricultura, más deforestación, más agricultura, más alimentos, más espacio, más hoteles, más. Vale, el cambio climático. Vamos a ver el calentamiento global y la acidificación. Todos sabéis lo que es el calentamiento global. Si no os lo explico muy rápido, esto sería lo que ocurre con los rayos de sol, entran a la Tierra, rebotan, parte de ellos ya rebotan en la atmósfera primero, ¿vale? Y parte de la energía se queda en la Tierra, que es lo que nos da la temperatura, que se puedan hacer fotosíntesis y las condiciones que conocemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos quemando combustibles fósiles, deforestando, arrasando con todo? Cada vez hay más CO2, cada vez hay más partículas en esta capa. Entonces los rayos que deberían rebotar en la Tierra y salir para la atmósfera se quedan otra vez en el planeta. Y esto lo que provoca es un incremento en la temperatura. Al coral ya hemos visto lo que le pasa cuando pasa de los 31 grados, no puede estar con el alga, se blanquea y en muchos casos se lleva a la muerte. Y el cambio climático se está asociando también con el carbonato cálcico, ¿vale? Cada vez hay más CO2 en el planeta, cada vez más dióxido de carbono, que es lo que se produce quemando combustibles fósiles. El océano absorbe el 50% más o menos de todo lo que se ve. Y es importante que haya, porque gracias al CO2 es que los corales pueden construir carbonato cálcico, necesitan ese CO2. Pero hemos aumentado mucho la concentración, entonces el equilibrio químico se ha desplazado hacia la parte ácida y lo que está haciendo es que los esqueletos sean más vulnerables, todo es más débil, se está deshaciendo, digamos, ¿no? Esa es la acidificación de los océanos. No es que el pH sea ácido tampoco, pero está disminuyendo el pH y los esqueletos son cada vez más débiles. Los desechos pues ya conocéis todos. La minería, la industria, mirad lo que ha pasado en Japón. Pues eso, hay un desastre natural que se va a tomar por culo la central nuclear y toda la mierda directa al mar. Del mar al coral, del coral a la siguiente escala, al final a nosotros también. Con el plástico pasa lo mismo. El plástico es un
cáncer para el planeta. Es útil, ¿vale? Pero no hay que usarlo para todo. Aquí te llevas un takeaway y te dan 4 tipos distintos de plástico. Es sin sentido, ¿vale? El plástico no es degradable. Incluso lo que nos dicen que se recicla, solo el 17% realmente se puede reutilizar para hacer otra cosa. Y bueno, pues afecta a todo, ¿no? También se va haciendo cada vez partículas más pequeñitas, forma parte de las redes tróficas y al final también todo el planeta ya con plástico en la medida. Y de los vertidos, pues, por ejemplo, aquí en Cotao, ¿cuántos hoteles tienen depuradora? O ¿cuántos barcos echan el agua de lastre en un rebombón en el puerto? Los vertidos también afectan, ¿no? A través de la eutrofización. Vamos a destacar las acciones positivas que estamos haciendo con el pueblo, ¿vale? Estamos creando áreas de protección marina, que son espacios marinos donde está regulado, ¿vale? Hay distintos usos. Se puede ir en plan recreativo, hay otras que se puede pescar, hay otras en las que no se puede tocar nada y hay otras en las que no puedes ni siquiera ir. Los científicos pueden ir, ¿vale? Todo esto se ha visto es muy bueno para el ecosistema. Todo lo que no toca al ser humano se recupera muy bien. Las poblaciones de peces vuelven a crecer, los corales están muy sanos, todo el ecosistema vuelve a funcionar muy bien. Y esto está dando lugar a que la pesca se siga dando en el mundo, gracias a las áreas de protección. No las áreas de las energías renovables, pues también cada vez es más frecuente encontrar suministros energéticos a través de energías que no son contaminantes, ¿no? Pues el sol, el mar, el calor de la tierra, las que ya sabéis, el viento. ¿Vale? Y luego, pues destacar que cada vez hay más gente que tiene acceso a la información, cada vez hay más gente consciente de que lo que nos está incrementando el nivel de conocimiento de la gente. Por ejemplo, aquí ha aumentado mucho el nivel. Estuve en Cotao hace 2 años y veo que han mejorado las cosas. Los barcos, por ejemplo, anclan en boyas. En el Seven te dan algunas bolsas biodegradables. Yo qué sé, entiende la gente que si vives del coral, tienes que mantener el coral. Eso también es un poco lo que intentamos con esta charla también, ¿no? Formar parte de su educación. Y luego recuperación y reforestación más directamente asociado con el coral. Se crean estructuras como estos o como las que habéis visto en Japanese Garden, estructuras artificiales rocosas donde el coral puede incrustarse y crecer y repoblarse en otros sistemas. Vale, y ahora Alfonso os va a comentar iniciativas. Sí, respecto a lo que está diciendo ahora Sergio, a la hora de hablar de los vertidos y demás, todo lo que rodea aquí Cotao, lo que es la explotación turística en hoteles y demás, podemos comprobar como zonas determinadas como Sairí o Conanjuan se encuentran muy llenas de suciedad o sedimentos en sus fondos. Esto es debido a todos los desechos que se vierten directamente al agua, provocando también un peor estado en lo que serían los corales de la isla y al mismo tiempo incentiva el crecimiento de algas que no son beneficiosas. Su crecimiento es más rápido, se instalan encima de los corales y esto provoca la muerte de los corales. Lo podéis ver perfectamente en esas zonas que estoy diciendo. Japanese, como está ahora mismo lo que es la zona centro de la bahía, toda marrón llena de algas que recubren todos los corales que ya están muertos y que son irrecuperables y que sirven como estructura para formar nuevos arrecifes, pero eso ya no lo volverá a vivir. Hay propuestas, iniciativas como lo de limpiar el fondo de las playas, retirar residuos y demás, pero al mismo tiempo también se podría intentar que entre todos los que estamos aquí, como punto de partida, coger un día, por ejemplo, y unirnos un grupo y hacer una batida para recoger fragmentos de coral y reubicarlos. ¿No? Es algo muy sencillo, que sería que llevar un tupper agujereado, donde el agua que siga pasando, y colocar esas piezas que encontramos en el fondo, que todavía siguen vivas, que han sido recientemente rotas o estropeadas, y llevarlas a los puntos que hay, como esta zona de regeneración de arrecife artificial, con un poquito de epoxi, que es un compuesto que sirve para adherir cosas bajo el agua, podríamos reubicar esos trozos que están rotos.
¿vale? Volverlos a pegar en algún sitio alejados del sustrato arenoso, que al fin y al cabo es lo que acabaría quemando el tejido del coral. Entonces, ese coral se podría volver a reubicar. ¿Vale? No sé qué os parece a vosotros, veis que podéis echar una mano en ello. Puta madre.